No es ningún secreto que la fase multiversal del UCM se ha caracterizado por una preocupante inconsistencia en cuanto a calidad y cohesión narrativa. Decisiones creativas que han llevado a muchos fans a cuestionar el futuro de la franquicia y a preguntarse si realmente estamos viendo a la misma Marvel que logró construir el universo cinematográfico que tanto admiramos. Sin embargo, en medio de este camino irregular, la Casa de las Ideas también nos ha entregado ciertos elementos y personajes que, en mi opinión, han sido fundamentales para mantener a flote el interés del público y sostener la esperanza en este mundo compartido. Por eso, si quieres descubrir cuáles han sido esos pilares que han logrado rescatar la saga del multiverso, quédate conmigo, porque te lo cuento aquí, en The Freaky Frame Show. Pongámonos en contexto. La saga del infinito representó el cierre de una historia cocinada a fuego lento desde 2008. Fue el desenlace de más de una década de construcción narrativa, y también la despedida de algunos de los pilares emocionales del UCM, personajes que no solo sostenían la trama, sino también la conexión del público con este universo. Marvel se enfrentaba entonces a un reto enorme: crear nuevas historias capaces de mantener vivo el interés de los fans, al mismo tiempo que expandía su universo compartido hacia territorios nunca antes explorados. Pero para lograrlo, necesitaba un nuevo conflicto central, uno lo suficientemente ambicioso como para justificar la introducción de conceptos más arriesgados, nuevas dimensiones, y personajes que hasta ese momento no habían tenido cabida en pantalla. Así nació la saga del multiverso. A diferencia de su predecesora, que fue tomando forma película tras película, esta nueva etapa parecía tener un plan claro desde el inicio. Su gran villano sería Kang el Conquistador, y alrededor de él, se articularían tanto las historias de héroes ya conocidos, como la presentación de nuevas figuras. La fórmula parecía familiar: construir poco a poco el camino hacia un gran evento final, pero esta vez, con una escala mucho mayor y una expansión considerable de propiedades y formatos dentro de la franquicia. Por supuesto, las expectativas se dispararon. Muchos entendieron que Marvel venía más ambiciosa que nunca y que estaba sentando las bases para al menos otra década de dominio cultural. Pero, lastimosamente, todos sabemos lo que pasó. La saturación de contenidos, los problemas alrededor de su villano principal, y la necesidad de alimentar constantemente un catálogo de streaming, empezaron a erosionar el núcleo de aquella gran idea. La cohesión se debilitó, la calidad comenzó a fluctuar, y la sensación de rumbo claro se fue diluyendo con cada entrega. Aún así, Marvel Studios todavía tenía cartas fuertes bajo la manga. Y entre sus numerosas apuestas, ciertos destellos de auténtica genialidad lograron cargar sobre sus hombros el peso de una franquicia que, claramente, no atravesaba su mejor momento. Como todos saben, WandaVision fue el primer lanzamiento oficial de Marvel dentro de la saga del multiverso, y marcó un antes y un después, al convertirse en la primera producción del estudio desarrollada directamente para el formato serie en Disney+. Y en mi opinión, fue un acierto total. Si bien algunos fans esperaban un desenlace más explosivo en su episodio final, lo cierto es que la serie cumplió con algo mucho más importante: expandir el lore del UCM, mientras profundizaba como nunca antes en la evolución de Wanda Maximoff. No solo exploró su duelo y su quiebre emocional, sino que nos permitió dimensionar la verdadera escala de sus poderes, sentando las bases para lo que vendría después. Además, introdujo personajes como Mónica, Agatha, Billy y Tommy, quienes continuarían desarrollando sus historias en esta misma fase, demostrando que nada de lo que vimos fue un experimento aislado. Por otro lado, Matt Shakman hacía su debut en Marvel, y definitivamente no decepcionó. Su visión creativa, inspirada en la clásica comedia de situación estadounidense, aportó una estética fresca y arriesgada que rompía con el molde tradicional del estudio. La serie no solo rendía homenaje a la televisión como forma de arte, sino que lograba fusionar ese tributo con la narrativa superheroica de Marvel de manera orgánica y emocionante. Además, el tono misterioso e inquietante de la historia desató una ola imparable de teorías entre los fans. Semana tras semana, las redes se llenaban de análisis, pistas ocultas y posibles conexiones con personajes icónicos de los cómics. Cada episodio se convertía en un evento, en una conversación colectiva, donde la audiencia participaba activamente intentando descifrar qué estaba ocurriendo realmente en Westview. Y así, con WandaVision, Marvel Studios dio sus primeros pasos firmes hacia la pantalla chica, y demostró que el multiverso no solo sería una expansión de mundos, sino también de formatos y estilos narrativos. Pero esto era solo el comienzo, porque apenas unos meses después, Marvel estrenaba Loki, la serie en solitario del icónico dios del engaño. Y la verdad, es que muchos no sabíamos qué esperar. Por un lado, Loki era uno de los personajes secundarios más queridos por los fans, pero al mismo tiempo, su recorrido dentro del UCM comenzaba a sentirse repetitivo. Tras múltiples muertes, redenciones y reapariciones, la pregunta era inevitable:
¿Qué más podían contarnos de este personaje? ¿Y cómo lograrían convertirlo en un protagonista sólido, sin depender de figuras de primera línea como Thor o los Vengadores? Y la respuesta fue contundente. La serie apostó por una historia más madura, que mezclaba el thriller detectivesco con la aventura de ciencia ficción, y que nos sumergía de lleno en el concepto del multiverso. Aquí, el propio espacio-tiempo se convertía en el lienzo sobre el cual se escribía la narrativa. Esta versión del personaje fue cuidadosamente separada del clásico villano de los cómics, para dotarlo de una profundidad inesperada. Loki emprendía un viaje de autodescubrimiento, enfrentándose a sus propias variantes, cuestionando su propósito, y revelando una humanidad que pocas veces habíamos visto en él. Además, la serie introdujo conceptos fundamentales como las variantes, la TVA, y la sagrada línea temporal. Elementos que no solo expandían el universo, sino que redefinían por completo nuestra comprensión de la realidad dentro del UCM, abriendo la puerta a un sinfín de historias entre dimensiones. También llegaron personajes memorables como Hunter B-15, Sylvie y Mobius, quienes no solo enriquecieron la trama, sino que se convirtieron en piezas clave para la evolución emocional de nuestro protagonista. Pero quizá lo más trascendental en ese momento fue la presentación de una de las variantes del gran villano que articularía la saga. Como recordarán, la idea original era bastante clara: mostrar múltiples versiones de este antagonista a lo largo de la fase, antes de revelar a su versión definitiva como la amenaza a escala Vengadores. Y aquel que permanece fue apenas la punta del iceberg. Su introducción se sintió orgánica, bien construida y sobre todo ambiciosa. Era una declaración de intenciones. De esta forma, el UCM nos mostraba que las series no serían contenido menor, sino piezas esenciales del rompecabezas narrativo, y con una importancia estructural, al nivel de las grandes producciones destinadas al cine. Con una historia sólida, personajes entrañables y un protagonista que lograba reinventarse por completo, Loki se convirtió rápidamente en un visionado obligatorio para los fans. Y en mi opinión, sigue siendo hasta la fecha la mejor serie de televisión de este universo cinematográfico. La fase avanzaba a toda velocidad, y en julio de ese mismo año, Marvel estrenaba Black Widow, una cinta rodeada de polémica desde su lanzamiento, con una historia que poco aportaba al concepto multiversal que apenas comenzaba a construirse. La sensación general era clara: llegaba tarde, muy tarde. El UCM ya había avanzado demasiado como para que una precuela encontrara su lugar con naturalidad. El villano final decepcionó a más de uno, y algunas secuencias con efectos especiales daban la impresión de no estar completamente terminadas. Pero lo más complicado no fue su narrativa, sino su estreno. En plena pandemia, Disney tomó una decisión inédita: lanzar la película simultáneamente en cines y en Disney Plus, bajo modalidad premium. El público podía verla en casa pagando un acceso anticipado o acudir a las salas tradicionales. Esta estrategia provocó una demanda por parte de Scarlett Johansson, quien alegó que el modelo híbrido violaba los términos de su contrato. El conflicto generó un ambiente negativo alrededor del proyecto y terminó manchando la última aparición de esta Vengadora original en el UCM. Desde el punto de vista económico, fue un golpe mediático importante. Y para los fans, el hecho de ver una película de Marvel estrenarse directamente en streaming, reforzó la sensación de estar ante un producto menor, restándole aún más peso a una historia que, como mencionaba antes, parecía llegar varios años tarde. Entonces, con tantos problemas, ¿por qué mencionar a Black Widow como uno de los pilares de la saga del multiverso? Y es que en este caso no hablamos de la película en sí, sino de un personaje en específico. Florence Pugh dio vida a Yelena Belova, la hermana adoptiva de Natasha, presentada junto a una versión muy particular de Red Guardian, interpretado por David Harbour. Y desde su primera aparición, Yelena se robó toda la atención. Su carisma natural, su humor casi infantil combinado con una letalidad absoluta, y la magnífica interpretación de Pugh, hicieron que el personaje se sintiera inmediato, auténtico, como si llevara años formando parte del universo. Su integración fue orgánica, y la química con Scarlett era evidente. Yelena representaba justo lo que el UCM necesitaba en ese momento: sangre nueva con peso emocional. Un personaje empático que heredaba el legado de una Vengadora original, interpretado por una actriz en pleno ascenso, por lo que en términos narrativos, estábamos en presencia de una fórmula casi perfecta. Y esto, Marvel lo entendió rápidamente, convirtiéndola en un elemento recurrente dentro de la saga y posicionándola como pieza clave para futuras historias. Si me lo preguntas, Yelena ha sido la mejor incorporación de la saga del multiverso. No es el personaje más poderoso, y quizá no la veamos liderando a los Vengadores en Doomsday o Secret Wars, pero es un personaje capaz de sostener el peso emocional de toda la trama si fuese necesario. Un puente hacia ese lado más humano, vulnerable y conflictuado de los héroes, un terreno que el UCM pocas veces había explorado con tanta honestidad. Algunos meses después, Marvel lograría repetir la fórmula con su serie Ojo de Halcón.
una historia centrada en el relevo generacional, donde nos presentaban a Kate Bishop, quien heredaría el manto de un cansado Clint Barton como la nueva arquera del UCM. Al igual que Yelena, Kate aportaba ese aire fresco que tanto necesitaba la franquicia, pero desde un ángulo más juvenil e inexperto. Hailee Steinfeld nos entregó una versión del personaje que parecía salida directamente de los cómics, intrépida, carismática y con un enfoque mucho más cercano a las historias callejeras de Marvel. En muchas ocasiones, su presencia en pantalla no solo rivalizaba con la de Clint, sino que incluso lograba superarla. Un detalle nada menor si consideramos que Barton ya era un personaje establecido, y con un largo recorrido dentro del universo cinematográfico. Y es que la interpretación de Hailee fue tan sólida, que rápidamente se adueñó del personaje. La serie apostaba por una narrativa sencilla pero efectiva, basándose en la clásica dinámica de maestro y alumno, a la vez que incorporaba cameos importantes como el de Echo, Kingpin, e incluso la propia Yelena Belova. Y aquí debo hacer un paréntesis, ya que es una verdadera lástima el hecho de que Kate y Yelena no hayan vuelto a cruzar caminos dentro del UCM. Lo poco que vimos de su interacción fue suficiente para querer mucho más. Su dinámica era adictiva, fraternal y completamente orgánica. Una química que, en mi opinión, Marvel debió seguir explotando durante esta saga. Más allá del relevo de Clint, Kate alimentaba una idea que comenzaba a tomar forma en esta fase, la posible formación de los jóvenes Vengadores. Un tema que analizo a profundidad en otro de mis videos, y que te invito a ver, porque forma parte esencial de esta serie donde abordamos el caos multiversal. En resumen, Kate Bishop fue otra incorporación muy acertada al UCM, una prueba más de que, incluso en medio de la irregularidad de la fase, Marvel seguía apostando por nuevos personajes capaces de conectar con el público, y de cargar con el legado de sus propiedades originales. Fue entonces cuando, a finales de 2021, tras varios lanzamientos fuertemente cuestionados por los fans, Marvel estrenó la película que lo cambió todo. Por supuesto, hablamos de Spider-Man No Way Home. La cinta logró algo que parecía imposible: unir por primera vez en la historia del cine de superhéroes a 3 generaciones del arácnido en una misma pantalla. Y aunque el guión pueda no haber sido el punto más sólido de la entrega, el factor nostalgia la convirtió automáticamente en una auténtica película evento dentro del UCM. Para quienes crecimos con las versiones de Tobey y Andrew, verlos regresar, ahora viajando al universo 616 para apoyar a Tom Holland en su más reciente adaptación de este personaje, fue un sueño hecho realidad. Pero la apuesta no se limitó a los héroes. Marvel también recuperó a villanos icónicos de entregas anteriores, como el mítico Duende Verde de Willem Dafoe y el inolvidable Doctor Octopus de Alfred Molina, entre otros. Con esta jugada, Marvel aprovechó la ventana del multiverso, para ofrecerle a los fans del Trepamuros una razón poderosa para regresar a las salas de cine, y la respuesta fue contundente. No Way Home se convirtió en la película más taquillera de 2021, alcanzando aproximadamente $1.91 mil millones a nivel global. Una cifra que no solo reafirmaba la importancia de este personaje dentro de la franquicia, sino que también demostraba que el concepto del multiverso era una mina narrativa y comercial, con un potencial enorme por explotar. El multiverso del UCM no solo nos mostraría distintas realidades o variantes, sino que también ampliaría el lado místico y sobrenatural de la franquicia. Y bajo esta idea, en marzo de 2022, Marvel Studios estrenó la serie Moon Knight, a través de Disney+. Y antes de hablar de esta entrega, es necesario aclarar que este personaje y su serie no han sido lo más relevante de la saga, y siendo realistas, no podría considerarse uno de los pilares de la fase multiversal. Sin embargo, creo que Marvel desaprovechó una oportunidad clarísima de acercarnos a ese lado más oscuro y surrealista de su universo. Hablemos primero de la serie. Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac de una forma espectacular, comienza centrándose en Steven Grant, un hombre tranquilo que trabaja en una tienda de regalos en Londres, y que empieza a experimentar episodios de desconexión y sucesos extraños. Pronto descubre que comparte su cuerpo con otra identidad, Mark Spector, un exmercenario elegido como avatar del dios egipcio Khonshu, convirtiéndose así en el vigilante Moon Knight. Mientras ambos intentan comprender y aceptar su trastorno de identidad disociativo, se ven envueltos en la lucha contra Arthur Harrow, quien busca liberar a la diosa Amit para imponer una justicia extrema sobre la humanidad. En redes sociales, las críticas a la serie se resumían en lo poco imponente de su antagonista, y en que algunos efectos especiales se sentían limitados. Pero fuera de eso, Oscar Isaac nos entregó no solo una, sino 2 actuaciones excepcionales que, honestamente, están entre las mejores de toda la historia del UCM. Por otro lado, la historia abordaba temas profundos como la salud mental, el trauma, la culpa, y la lucha interna por el control y la redención. Además, expandió el lado mitológico del UCM al presentarnos personajes del panteón egipcio como Amit y Taweret, todo esto empaquetado en una historia que alterna entre la psique de nuestro protagonista y el mundo real, haciéndonos experimentar su realidad de la misma manera que Mark o Steven.
Y aunque los efectos especiales fallaran en ocasiones, hay planos y escenas que parecen sacados directamente de una superproducción cinematográfica. Ahora, ¿cuál es, en mi opinión, el verdadero problema de esta entrega? Teniendo en cuenta el nivel actoral de Oscar y la fascinante historia del personaje, pienso que Marvel debió considerar convertir esta serie en una película con todas las de la ley. Si propiedades poco conocidas en su momento de estreno como Eternals o Guardianes de la Galaxia tuvieron la oportunidad de hacer su debut en el cine, ¿por qué un personaje con un lore tan profundo y un actor de este calibre quedó limitado a una serie de televisión? Aunque Marvel vendió la idea de que sus series tendrían el mismo peso argumental que sus películas, la realidad es que, para los fans, estas siempre serían percibidas como productos menores dentro del universo. En términos de relevancia, Moon Knight funcionó por sí sola, sin depender de personajes ya conocidos de la franquicia. Logró atraer un número importante de fans a la plataforma, expandió el universo, y colocó a este personaje en boca de muchos seguidores del UCM. Entonces, no entiendo cómo, 5 años después, no hemos tenido noticias sobre él. Teníamos la base perfecta para unos posibles Midnight Suns, con un producto que había demostrado funcionar, y Marvel simplemente decidió dejarlo en el baúl del olvido multiversal. Estoy completamente convencido de que Moon Knight pudo haber sido un pilar importante en el lado místico de la franquicia, con el potencial de desatar a ese grupo de héroes oscuros que los fans llevamos tantos años esperando. Y sinceramente, espero que Marvel vuelva a tener en cuenta a este personaje tras el soft reboot, porque no creo ser el único que se quedó con ganas de descubrir hasta dónde puede llegar la locura de Mark Spector, y qué otras facetas quedan por explorar de este desequilibrado y fascinante superhéroe. Pero si Spider-Man No Way Home se enfocaba en traer caras conocidas al 616, en mayo de 2022, Doctor Strange en el multiverso de la locura nos mostraría todo lo contrario. La cinta llevaba el concepto del multiverso a otro nivel. Literalmente vimos a Stephen Strange viajar entre dimensiones, gracias a la incorporación de América Chávez al UCM. Esta entrega presentaba una historia mucho más oscura, con claros toques de cine de terror, algo que no sorprende, si tenemos en cuenta que su director fue nada menos que Sam Raimi, quien en su catálogo cuenta con clásicos del género como The Evil Dead o Army of Darkness. En esta ocasión, la gran villana sería Wanda Maximoff, quien, corrompida por el Darkhold, intentaría obtener los poderes de América Chávez con el objetivo de regresar junto a sus hijos. Una decisión que generó opiniones mixtas entre los fans, pero que también nos mostró hasta qué punto puede llegar el poder de la Bruja Escarlata, y lo peligrosa que puede ser como enemiga. Además, la película trajo algunos cameos que los fans llevaban años imaginando, como el de Patrick Stewart como el Profesor X, ahora con su apariencia clásica de los cómics, y el de John Krasinski, a quien muchos consideraban el Reed Richards perfecto. También vimos apariciones de Capitana Carter, Black Bolt de los Inhumanos, Barón Mordo como Hechicero Supremo y Maria Rambeau como Capitana Marvel. Personajes que, aunque duraron menos que un suspiro frente al poder de Wanda, nos daban una idea del enorme potencial que tenía el concepto del multiverso a la hora de explorar personajes. Doctor Strange en el multiverso de la locura no fue una película perfecta, pero sin duda fue una de las historias más importantes de la saga multiversal. En ella se nos mostró el potencial que existía más allá del 616, se profundizó en el principio de las variantes y se introdujo por primera vez en el cine el concepto de las incursiones. Podemos debatir si fue realmente una gran película o no, pero lo cierto es que, incluso con su escena postcréditos, el multiverso de la locura estuvo sembrando pistas y preparando el terreno para el desenlace final de esta gran historia. Con la presión de una plataforma necesitada de nuevo contenido urgente, y con una fase que ya comenzaba a mostrar claros signos de irregularidad, Marvel continuaría intentando expandir su saga con producciones cada vez menos atractivas. Proyectos que parecían haber perdido esa cohesión narrativa que durante tantos años había definido al UCM, y que ya no lograban hacer honor a las grandes historias que construyeron a este universo. Productos como She-Hulk, Love and Thunder y Quantumania daban la sensación de que Marvel había perdido el rumbo. Sin embargo, en mayo de 2023, todo cambiaría con el estreno de Guardianes de la Galaxia Volumen 3. El UCM volvía a sus raíces. El equipo más disfuncional de la galaxia regresaba con una historia centrada esta vez en Rocket, regalándonos uno de los relatos más emocionales de toda la franquicia, y recordándonos lo que hizo que estos personajes se ganasen un lugar tan especial entre los fans. James Gunn regresaba para darle esos primeros auxilios a una franquicia que claramente lo necesitaba, con una entrega que poco tenía que ver con multiversos, variantes o incursiones, pero que curiosamente era justo lo que la audiencia estaba esperando. Y es que, aunque la incorporación de nuevos personajes siempre es importante para expandir el universo cinematográfico, volver a encontrarnos con aquellos que, casi de la nada, se convirtieron en favoritos de los fans, daba la grata sensación de estar regresando a casa. ¿Y por qué una cinta aparentemente alejada del contexto multiversal termina siendo una de las más importantes de esta saga?
La respuesta es bastante simple. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 representaba la despedida del equipo tal y como lo conocíamos. Nos devolvía a algunos de los personajes más entrañables de las fases anteriores, a quienes no veíamos desde Endgame, y lo más importante, lograba algo que en ese momento parecía cada vez más difícil, volver a despertar el interés de los fans por el UCM. La película llegaba en un momento en el que defender a Marvel Studios se hacía cada vez más complicado, y aún así, logró convertirse en una de las cintas más taquilleras de 2023. Fue una entrega redonda, con un guión sólido, una puesta en escena increíble y una dirección donde el amor por los personajes se sentía en cada escena. La prometida segunda temporada de Loki, estrenada en octubre de ese mismo año, subiría la apuesta dentro del bando multiversal. Esta vez, el nivel de epicidad alcanzaría un nuevo escalón, consagrando definitivamente a la serie como el mejor producto de Marvel Televisión hasta la fecha. La historia pondría a nuestro protagonista contra las cuerdas, en una trama donde el tiempo parecía convertirse en un concepto completamente abstracto. Narrativamente, era una auténtica delicia para todos los fanáticos de los viajes en el tiempo y las paradojas espaciotemporales. Una temporada que prácticamente te obligaba a no perder ni un solo minuto de pantalla, y que además introducía nuevos personajes igual de entrañables que los de su primera entrega. Ese es el caso de Victor Timely y Ouroboros, personajes que no llegaron por simple conveniencia de guión, sino que fueron planificados y ejecutados de manera brillante dentro de la trama. Durante esta temporada, Loki dejaría de ser simplemente el dios nórdico del engaño, para convertirse en algo mucho más grande, un héroe por necesidad, un detective multiversal, y prácticamente, un físico mecánico con cientos de años de experiencia acumulada a través del tiempo. La serie lograba recuperar todo lo que hizo grande a su primera temporada, pero agregando nuevos elementos que elevaban aún más su ya cautivadora historia. Y es que, si hablamos de desarrollo de personaje, es imposible encontrar dentro del UCM a alguien que haya evolucionado más que Loki. Un personaje que comenzó siendo un simple antagonista secundario y que, en mi opinión, con el paso de los años ha sido tratado con más cuidado, cariño y respeto narrativo que incluso el propio protagonista de la franquicia que lo vio nacer. Pero si la serie ya tenía suficiente con ofrecernos una historia envolvente y con consecuencias reales para el futuro de la saga del multiverso, su final de temporada terminaría explotándonos la cabeza. En un giro épico y profundamente simbólico, Loki terminaría convirtiéndose en uno de los personajes más importantes de todo Marvel Studios. Ahora, sería aquel que sostendría las ramas del multiverso, dejando de ser el dios del engaño, para convertirse en el mismísimo dios de las historias. De esta forma, Loki habría encontrado, finalmente, su tan ansiado glorioso propósito. Pasemos ahora a la que para muchos, y me incluyo, ha sido la mejor entrega de la saga hasta la fecha. Deadpool y Wolverine marcó la gran entrada del mercenario bocazas al UCM, pero si eso ya era emocionante, Marvel decidió subir aún más la temperatura, trayendo de regreso a un viejo conocido de los fans. Wolverine, interpretado una vez más por el legendario Hugh Jackman, regresaba de la muerte para acompañar a Wade Wilson en una de las aventuras multiversales más locas que hemos visto en el cine de superhéroes. La película mantuvo su clasificación para adultos, algo que muchos temían que Marvel intentara cambiar al integrar al personaje, pero lejos de suavizarlo, la cinta apostó por el mismo tono irreverente y violento, que años atrás había convertido a Deadpool en un fenómeno. Y como si eso no fuera suficiente, la historia vino cargada de nostalgia pura para los fans. Personajes como la Antorcha Humana de Chris Evans, X-23 interpretada por Daphne King, e incluso el Blade de Wesley Snipes, regresaron para retomar sus icónicos papeles y darle a la película una dimensión todavía más épica. También vimos finalmente a Channing Tatum en la piel de Gambit, un personaje que el actor llevaba años intentando interpretar, y que en esta ocasión, nos entregó una versión del mutante muy fiel a los cómics, aunque con ese toque de humor absurdo que encaja perfectamente con el mundo de Deadpool. Con esta película, Marvel demostraba la importancia de haber recuperado los derechos de sus IPs en manos de Fox, aprovechando el multiverso para reunir personajes que jamás pensábamos volver a ver en pantalla. A pesar del caos característico de las historias de Wade Wilson, la película logró algo que el UCM necesitaba con urgencia: volver a entusiasmar a los fans. Y los números lo demostraron. La cinta recaudó alrededor de $1.3 mil millones en taquilla mundial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2024. Deadpool y Wolverine cumplió, movió masas, mantuvo lo mejor de las entregas anteriores, jugó con personajes que parecían imposibles de recuperar, y de una forma sorprendente, logró acercar el vasto lore mutante al universo 616. Una película cargada de guiños al UCM, con ese humor meta que solo alguien como Ryan Reynolds es capaz de encajar en la saga, con una acción desbordante, y dos protagonistas con personalidades completamente opuestas que terminaron entregándole al cine de superhéroes una de las experiencias más memorables de los últimos tiempos. Y cerrando esta lista tenemos la producción cinematográfica más reciente del UCM, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Dirigida por Matt Shakman,
Esta cinta fue la encargada de rendir un merecido homenaje a la primera familia de Marvel. Se trata además de la primera adaptación realizada directamente por Marvel Studios de esta franquicia, y por mucho, la mejor que se ha hecho hasta la fecha. La historia nos presenta a unos 4 fantásticos ya establecidos como superhéroes, mientras esperan la llegada de Franklin Richards, el hijo mayor de la Mujer Invisible y Mr. Fantástico. Pero quizás lo más interesante de esta película es que se convierte en la primera producción del UCM en contarnos una historia completamente fuera del universo 616. Aquí, nuestros protagonistas pertenecen a una realidad distinta, un mundo retrofuturista donde los 4 fantásticos son prácticamente las principales figuras a nivel global. El diseño de producción es simplemente espectacular. Los homenajes a Jack Kirby y a Stan Lee están presentes a lo largo de toda la cinta, y el elenco logra entregar interpretaciones que muchos fans ya consideran las versiones definitivas de estos icónicos personajes. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn dan vida al cuarteto más famoso de los cómics, demostrando un compromiso total con sus roles. El gran antagonista de la historia es nada menos que Galactus, presentado como una amenaza verdaderamente imponente, digna de la mejor adaptación de esta franquicia, y que parece haber saltado directamente de las páginas del cómic a la gran pantalla. La película cuenta con un guión sólido, una puesta en escena muy cuidada y actuaciones de primer nivel. Y aunque no alcanzó las cifras de taquilla de otras épocas doradas de Marvel, dejó claro algo muy importante: Marvel Studios comienza nuevamente a escuchar a sus fans, apostando por productos donde la calidad y el deseo de contar una historia verdaderamente relevante vuelven a ser la prioridad. Algo que termina de confirmarse con su escena postcréditos, en la que aparece el mismísimo Doctor Doom, poniendo la cereza sobre el pastel en una película que roza la perfección. Marvel finalmente convirtió a los 4 fantásticos en lo que siempre debieron ser, un pilar fundamental de su universo narrativo, y un equipo del que sin duda esperamos mucho más en el futuro de la franquicia. Los 4 fantásticos apenas han llegado al UCM, pero descuida, porque con total seguridad, podremos verlos muy pronto como personajes clave, en los próximos eventos de Doomsday y Secret Wars. Y ahí lo tienes. Estas son, en mi opinión, las producciones que han logrado mantener a flote una franquicia que, entre malas decisiones, productos irregulares y algunos descuidos creativos, nos ha entregado una saga del multiverso cuanto menos polémica. Debo aclarar que también existen otras muy buenas entregas dentro de esta etapa, como Daredevil Born Again, Thunderbolts o incluso Wonder Man. Sin embargo, aunque son productos de gran calidad, no considero que hayan logrado convertirse en piezas clave dentro de esta gran historia, y su impacto entre los fans queda algo por debajo de las producciones antes mencionadas. Aún así, tengo plena fe en que Marvel tras el soft reboot logrará recomponerse, y volverá a darle orden y sentido a sus historias. El UCM, de momento, ya nos promete grandes entregas como Spider-Man Brand New Day, Avengers Doomsday y Secret Wars, por lo que creo que no existe un mejor momento para entrar de lleno a este universo y a todo lo que aún tiene por contarnos. Y eso ha sido todo. Déjame saber en los comentarios si concuerdas con esta selección, o si crees que dejé fuera algún elemento importante dentro de la saga del multiverso. Si te interesa que analicemos alguna franquicia o tema en específico, no dudes en comentarlo, porque te aseguro que lo estaré leyendo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de nuevo contenido cinéfilo cada semana. Por hoy me despido, pero espero verte muy pronto, en un próximo frame.